que ahora presentaremos. Bueno, ya la presentamos. Elena Gallego, buenos días. Hola, buenos días. Una vez más te tenemos aquí. Mira que es difícil porque ella vive en Japón, como sabéis que otras veces hemos hablado con ella. Pero ocasionalmente sueles venir y visitarnos. Sí, vengo 2 o 3 veces al año cuando tengo vacaciones y me quedo por aquí una temporada, así que encantada de estar en Burgos. Puedo asegurar que es una delicia encontrarse con ella y tomar un café y comentar cosas. Bueno, ahora mismo venimos de tomar un café. Sí, ya que el café se ha alargado. Que se ha alargado un poco el café. Reñir no, Jesús, reñir no. Se ha alargado un poco. Pues estábamos con Angélica de la biblioteca, a quien saludamos porque además creo que estaba buscando el dial, por ahí ya lo habrá encontrado. Y con Aurora, con tu madre, que toda una señora, bueno, María José, que vamos a contar. María José, bienvenida. Hola, buenos Vamos días. a contar de Aurora, que tú la conoces. Es un auténtico encanto. Es una serenidad la que transmite, una tranquilidad, una paz, que cuando tú estás en una clase y estás pues por algún motivo un poco así, salida un poco de contexto, Aurora siempre es la paz, la calma, es una gran señora, Aurora. O sea, ¿qué pasa? Que sí. Y me enteré, perdona Guillermo, que venía Elena, que le dije, pues entonces, dice, sí, ya hablo con Guillermo y tal, ya va el lunes a la radio y tal, digo, pues estupendo, porque siempre son tantas las experiencias y tan buenas, esa cultura tan distante para nosotros, ¿no? Pero que al final, a través de la obra de Elena, que no sé si va a ser reconocida a nivel nacional, nos acerca muchísimo la cultura de ella, ¿no? A nosotros, sobre todo a través de sus escritos, de sus libros. Ahora nos presenta el próximo. Sí. Pues ¿sabes qué pasa? Que siempre nos ocurren cosas cuando estamos por ahí. Y estábamos con Angélica, con Aurora y con Elena, y de repente, y con Juanse, estaba con nosotros, claro, entonces había una niña, pequeñita, con unos ojos enormes, y una boca abierta porque por primera vez en su vida había visto un perro. Y yo creo que creía que era un peluche con pilas porque lo veía moverse y estaba, bueno, ha sido impresionante, sí, el juego. Ha venido Qué la pena, niña con el papá, luego ha venido la mamá y ahí, por eso hemos llegado tarde, o sea que no nos viene. Esa niña se llama Sara, la vamos a saludar desde aquí. Para que cuando sea mayor y descargue el podcast sepa que hemos hablado de ella. Sí, y es que tenía la mirada de una científica ante un nuevo descubrimiento. Fíjate qué curioso. Sí, ha sido... Claro, Elena lo ha visto desde el plano antropológico. Claro. Ella va a ser científica y está descubriendo algo nuevo. Un peluche que tiene vida. Pero que muy agradable la música que estábamos escuchando. Comentaba, me recuerda a Juan de Juanes. Estos cantautores que dentro de los románticos tienen su propio sello, tienes una voz muy agradable, muy bonita. Gracias, y sobre todo, cara al público, tienes el tironcillo de hablar de tus temas con esa música que la hace bailable. Sí, Entonces es fácil luego, ¿sabes? Cantar esas canciones mientras bailas, transmitir. ¿Las letras son tuyas o como...? No, ahora le he dejado todo en manos de mi productor. De tu productor. Sí, pero tengo ahí unas musiquitas mías también que quiero sacar luego en el disco. Sí, porque como hablabas, que te escuchaba, cuando hablabas de para escribir temas o cantar temas, hay que conocer un poco la temática, valga Sí, la ¿no? temática la expresión de lo de que- qué va el amor, de las posibles cosas que pueden suceder y todo eso. Digo, pues igual es que eran letras tuyas. No, bueno, he estado hablando con el productor, o sea, le he estado contando así un poco de mis historias, así. Claro. Y bueno, y él ha cogido eso y lo ha plasmado en las canciones. Pues, Pero llevas cantando con tu madre toda la vida, todo. Sí, el lírico que tengo lo he conocido de mi madre, de Lourdes Silva. algo tenían que ver los genes, ¿sí o no? Sí, Claro. bueno, está claro que los genes tienen mucho que ver. Y además, mejor compañía, Has con dicho todos los respetos lo con la lírico. madre. Sí, Claro. o sea, ¿Qué lo lírico, consideras o sea, como lírico? El cantado, ¿no? Es como hay gente que, bueno, también se considera música y yo respeto, ¿no? Que se habla, Poesía más, ¿no? sí, Quieres que decir, se habla más que ¿verdad? cantar. Que cantar. Pero bueno, yo respeto todo. Sí, bueno, todo para Oye, y la gustos. espiritualidad en tus canciones se ve, ¿no? Sí, Se nota, ¿no? soy muy religioso y aquí. Te lo veo y me encanta. Sí. Me está gustando mucho lo que llevas Sí, colgado de tu cuello. y todo gracias a Dios, pues está yendo todo bien y a ver si puedo seguir subiendo para arriba. Pero tú cuando hablabas de lo de, en vez de cantar, hablar más de canciones, te estás refiriendo al rap. Sí, o sea, El rapear, las sí, que solo canciones y es demás, ¿no? más hablado que cantado, o sea, eso es el lírico para mí, o sea,
cantar, o sea, que suene cantado. Es suene cantado. Es que al final el rap como que estás hablando de algo y te ponen una música de fondo, ¿no? Ya sé que estoy diciendo una barbaridad, pero es que quiero decir, a mí me suena muchas veces a eso, ¿no? Alguien que tiene algo que decir, una letra que quiere comentar y como que le van poniendo la música y va sonando a la par en ocasiones, ¿no? Sí, eso es el rap, bueno. Vale, yo creo, vamos, que es más eso, más que Son formas de cantantes. manifestarse, ¿no? Sí, Entonces es muy totalmente. difícil meterlas en un mismo saco. Por Indudablemente yo no voy a ir 10 años a un conservatorio para hacer rap. Indudablemente no me Va a ser interesa. que no. Claro. Pero como no voy a estudiar filología, ¿verdad, Elena? Para leer el Hora y el Semana, o sea, no. Tampoco. Claro. Quiero decir que cada cosa está en su sitio. Eso, ordenadamente. Sí, bueno. Y luego, como en todas partes, hay calidad, claro. Hay rap de una y de otra calidad. Bueno, como en todo. Claro. Eso sí. Como en todo. No, porque yendo un poco a la esencia, dices, el rap puede ser, incluso tiene algún rasgo lingüístico, puede ser una especie de los rapsodas modernos, actuales de alguna manera. Pero Sí, porque claro. empiece por R, ¿no? No, bien, hay un origen común, sí, está Sí. muy bien. Sí. Sí, todo tiene Pero su... ahora estamos en Sí. plena ebullición, o sea, ahora hay mucha cantidad. Mucho de todo. Y eso tiene que pasar el filtro de los Sí, años sí. para que luego nos quedemos. Uno de mis grupos de rap favoritos, porque sí que lo tengo, es francés, no es español, claro. Y bueno, hay algún grupo en España haciendo cosas muy interesantes también, como juegos lingüísticos de todo tipo, escribir un rap entero sin la letra A o con una vocal determinada. Entonces, digamos que de algún modo están poniendo unas trabas para realizar un ejercicio en el que por lo menos está la cabeza ahí presente, ¿no? Y diciendo algo que tenga un interés y una manera, no sé, un poco de calidad. Hay de todo, en la viña del Sí, Señor claro. Es que- hay de todo, pero es que estabas diciendo eso, los raperos, de alguna manera también, yo es que claro, me voy siempre y busco un poco rap, los versolaris, también, Claro, sí, pero ha existido siempre. Ha existido. Claro. Para gustos. Y al también final. siempre ha habido gente en las calles cantando y contando sus experiencias, ¿no? Mejor o peor, de una manera o de otra. Ahora mismo es que tenemos aparatos que lo reproducen en casa, pero vamos siglos atrás y eso no lo había. La música era en riguroso directo porque no podías llevarte a tu casa no sé, un soporte donde luego escucharlo. Sí, sí. Fijaros, hablando de rap en Burgos, cuando es la provincia del romance, ¿no? Cuando es la provincia donde hoy venía en el diario precisamente una recopilación de cantatas, de canciones, de melodías sacadas del cancionero burgalés, ¿no? Del cancionero de Burgos, no vamos a decir de burgalés, el cancionero de aquí, de la provincia, ¿no? Que desde la época de, lo primero que hay escritos de matajudíos, ¿cómo se llama? El motajudíos, hoy en día motajudíos, mota de judíos, o el de Castrojariz, tanto Antonio Cabezón como Salinas, han sido uno de los que han recopilado o han empezado a recopilar ese tipo de canciones en la provincia del romance y posteriormente imaginaros Olmeda, imaginaros Antonio José y tantos que ha habido. Oye, Elena, esto enlaza también con lo tuyo. Presentas ahora el libro, se llama Haikus de Guerra. Sí, haikus de Pero guerra. si hablamos primero de un modo general, el haiku no deja de ser una manifestación cultural propia del Japón. Sí. ¿De cuándo son los primeros haikus conocidos como tal? Porque ya se sabe que hay algunos juegos en verso que quieren Sí. o se asemejan a un haiku, pero no cumplen todas las condiciones. Sí. Pero el haiku como tal, El haiku como tal nace en el siglo XVII y el gran maestro es Matsuo Basho, uno de los grandes haijines clásicos. Y el haiku al principio era una estrofa que formaba parte de un poema más largo y se fue como independizando. un romance, Sí, es que enlaza con esto. Y como tal, pues nace en el siglo XVII hasta ahora. Se trata de condensar en 3 versos Sí, que tienen 7, 5 y 7 sílabas. efectivamente. De condensar una idea. Sí, Y hay allí la condición no es la rima, la condición, por ejemplo, es que tiene que aparecer
aparecer. Sí. Algo que vincule con el tiempo en el que se está, primavera, verano, Sí. otoño, invierno. Una de las condiciones básicas del haiku, una de las reglas, es el kigo, que es la palabra de estación que identifica en qué época del año se ha compuesto el haiku. Y como es una de las reglas básicas, el primer libro de esta serie de antologías lo dedicamos al kigo y se titula así, Kigo, la palabra de estación en el haiku. Estuviste aquí con nosotros contando. Luego hablamos Sí. de este último porque no tienen kigo la mayoría de ellos, pero luego lo explicas. Entonces el haiku como tal no deja de ser una manifestación en el siglo XVIII también. 17, ¿no? 1680 y tantos. Sí, a mediados del siglo XVII, con este autor ya empieza... Entonces estamos hablando también casi de lo mismo, que hay que contar una experiencia amorosa, una experiencia, pues no sé, el dolor de una pérdida, por ejemplo, o la alegría que te produce llegar a una determinada, que llega el verano, o que te vas a casar, o que has tenido un hijo, o sea que todo esto queda plasmado también. El dolor de la guerra en este caso, o aquel otro tan impresionante de los haikus en el corredor de la muerte, ¿no? Sí. Personas que van a ser ajusticiadas y escriben en el último momento algo sobrecogedor. Sí. Elena, perdona, Guillermo, ¿y exactamente por qué hay que limitar el escrito, o sea, en los kigos, si te he entendido, a la estación del año en el que se escriben? ¿Qué importancia puede tener cara a los sentimientos o a... Sí. ¿Sabes? ¿Por qué en épocas? ¿Por qué en Sí, bueno, el haiku es la poesía de la naturaleza y está íntimamente ligado con el concepto japonés de la naturaleza. Es decir, los japoneses se consideran una parte más de la naturaleza, no están por encima de ella, no la dominan, sino que forman armonía. Y por tanto, para homenajear a la naturaleza nace el haiku, que es la poesía de la naturaleza, y por tanto tiene una palabra que identifica la época en que se ha compuesto. Esto da una idea de la importancia que tiene la naturaleza. Pero claro, dentro de la naturaleza también entran los temas humanos, como es el tema del amor, la anterior antología, el tema de la guerra. Entonces, claro, la realidad, la guerra trae una nueva realidad y, bueno, dentro de la guerra también la naturaleza les impresiona y hay algunos haikus muy líricos, muy hermosos, pero en algunos casos la palabra guerra pasa a convertirse en la palabra clave de estos haikus y sustituye a la palabra que es el kigo, la palabra de estación, porque introduce una nueva realidad cotidiana en la vida de los escritores de haiku. Bueno, claro, de hecho esa guerra está ocurriendo en un momento determinado también del tiempo, o sea que es también una forma de dejar claro que estamos en esa época. Sí. Aquí está la guerra. Sí. No es que sea una nueva estación, pero sí es un momento muy concreto, ¿no? Sí. Que hay una guerra siempre modifica la forma de vida en un lugar. ¿Qué te movió, Elena, a estos haikus de guerra? Bueno, el tema de la guerra siempre ha sido un tema muy importante para mí, ¿no? Yo siempre me he preguntado cómo es posible que sucedan las guerras, ¿no? Y la historia de la humanidad pues está llena de guerras, sigue habiendo guerras, habrá guerras. Entonces, uno de los temas que estudio es las teorías de la violencia y la cultura de la paz, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la paz? La paz no nos cae del cielo rezando, sino que tenemos que elaborarla, trabajarla, forjarla entre todos, y esto es lo que estudia la irenología, que es, Irene es paz en griego, entonces irenología es la ciencia que estudia la paz, cómo se construye la paz, cuál es el origen de los conflictos y cómo se pueden evitar las guerras. Los conflictos son inevitables, pero ¿por qué usar la violencia para solucionarlos? Entonces, como me dedico a la literatura japonesa y al tema de la guerra, este libro ha sido como una condensación de varios temas a los que me dedico. Claro. Y para tratar de avanzar y arrojar luz pues, en el tema de la guerra, los sentimientos
y todo lo que conlleva una guerra. ¿Tiene algo que ver el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, con esa necesidad del japonés de salir de su pequeño territorio, expandirse hacia Manchuria, extenderse hacia otras islas en el entorno del Pacífico? Sí, bueno, de hecho, pues Japón, a raíz de la restauración Meiji en 1868, se abrió a Occidente y bueno, pues ahí comenzaron algunos conflictos, las guerras. Y este volumen, Haikus de la Guerra, contiene haikus escritos desde la primera guerra sino-japonesa, 1894-95, luego también, claro, la segunda guerra chino-japonesa y la guerra ruso-japonesa, primera guerra mundial, y la guerra del Pacífico, que es como se conoce a Japón la Segunda Guerra Mundial, puesto que Japón no empezó hasta el ataque de Pearl Harbor en 1941. Oye, es curioso que el ser humano, esto viene un poco por las dos cosas, ¿no? Para componer o haikus o unas canciones, por cierto, luego te iba a preguntar si hay haikus musicados o no. ¿Sabes si los hay o se ha usado el haiku para musicarlo en alguna ocasión y hacer una canción o no siempre van escritos? Sí, se puede musicar, se puede cantar. De hecho, la tradición poética japonesa, para ellos recitar significa cantar, ¿no? Y las canciones, los poemas tradicionales, tanka, waka, el haiku nació como parte independiente de la waka. Y la waka y la tanka, ese ka significa canción. Por tanto, para ellos un poema es una canción y, por ejemplo, yo me dedico a dar recitales en Japón junto con una japonesa que es recitadora de poemas. Entonces, los recitamos bilingües, es un espectáculo multicultural, ella en japonés y yo en español, acompañadas del piano. Entonces, le ponemos música a poemas antiguos de hace 1000 años, tal y como se cantaban en esa época, que vienen a ser los equivalentes de nuestros juglares. Vamos a decir con 5 notas, ¿no? Sí. Vamos a decir que Elena tiene una página donde se puede acceder a estos recitales, porque es muy interesante. Sí, entonces se puede visitar. ¿Nos dices cuál es para que...? Sí, es un canal que tengo en YouTube, entonces buscando en YouTube presentaciones de Elena Gallego, pues ahí ya sale automáticamente. Y bueno, pues me pareció buena idea para el trabajo que hago, que no caiga de alguna forma en saco roto, dejar constancia y que se puedan ver siempre. Sí. Mi pregunta de antes, que igual la dirijo a los dos o a los tres o a toda la mesa, no sé si a Hansel también. ¿Por qué el ser humano necesita siempre que haya guerras o que haya desamores para que podamos hacer un poema, una canción? Quiere decir, en un estado normal al ser humano se le olvida hacer una manifestación artística, necesitamos dolor. Bueno, pero no solamente eso, sino también los grandes inventos se han hecho en torno o para las guerras. Bueno, yo creo que todo el mundo ha tenido un desamor, ¿no? Y yo creo que para que una canción llegue, yo creo que tienes que haber pasado por esa experiencia y si escribes una canción por eso, yo creo que se pega porque es una experiencia que tú también has pasado, ¿no? Y yo creo que sí, se necesita un poquito de desamor y eso, pero no estoy muy seguro. Pero si sale el sol y estamos muy contentos, vamos a la playa y luego comemos ensaladilla y nadie hace una canción contando esto. Hay que contar que me ha dejado mi chico. ¿Sabes por qué? Porque creo que en el fondo siempre el ser humano, cuando toca fondo, que suele ser no con motivos alegres, que está ahí la evolución, sino con momentos pues más tristes y tal, en ese momento es cuando viene a resurgir otra vez, ¿no? Entonces es algo que es digno de ser contado, es decir, no te quedas
hundido, sino que renace, o bien por un Te desamor. ayuda psicológicamente a A sacar empujar, ese tipo, dolor. sí, y yo creo sinceramente que es por eso por lo que se cuenta, porque cuántas veces se dice muchas veces, jo, es que cuando buscas las amistades, por ejemplo, los buenos amigos, dices que para divertirnos, pasar un rato agradable, cualquier momento, en cualquier situación, todo el mundo se incorpora a ese momento de felicidad, un vino, una copa, no sé qué, pero cuando nos suceden este tipo de cosas, entonces te quedas con 4 personas a tu lado, 3, 2, 1, 5, las que sean, ¿no? Cuando vienen estos momentos más crueles. ¿Y qué sucede? Que yo creo que de ese momento, en el tirar para adelante, la experiencia te hace decir, esto tengo que contarlo, que vale la pena salir de esta situación, vale la pena salir de este desamor, vale la pena lo que he pasado porque he tomado nota, porque he aprendido, porque he resurgido. Y yo creo que es por eso por lo que se cuentan más esas situaciones, porque de hecho dicen, en teoría, luego en la práctica, que siempre se aprende, siempre se toma nota, ¿no? Que también dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 300 veces en el mismo pie, pero bueno, en alguna de esos tropiezos resurges, ¿no? Y vuelves otra vez y yo creo que por eso se cuenta más, se hace más, se necesita más contarlo, porque incluso te ayuda a través de la canción, a través de la poesía, a través Pero yo de creo la que hay más música. canciones, hay más música al amor, no al desamor, a la naturaleza, no a los cataclismos ni a los problemas de la naturaleza. Yo creo que hay mucho más a lo positivo, ¿no? Hay muchas más canciones a lo positivo. Bueno, positivo es salir Claro, después de tocar fondo. pero no me... Sin salir de copa. Yo es que de verdad... También. Oye, que me cuenten a mí las aventuras uno en una canción del desamor que ha tenido, pues chico, vale, me parece muy bien por tu desahogo, pero, joder, Pues ¿qué quieres que te diga? Acuérdate de los muchachos que vienen a cantar tanto aquí, que me gustan tanto, ahora me viene el nombre. Sí, ¿cómo sí, se la llama? Grúa. La Grúa. Van a Sí. venir Estos con ese chicos, disco que está pues ya- estos chicos cantan mucho, la experiencia del cantante te lo dejó bien Pues claro. porque sí, eso Sus es verdad. desamores, cosas que Eso tenía es que cierto. contar, eso Es verdad y lo la hace mayor bien. parte de los temas. Pero también les dije, eso, bueno, tiene su recorrido. Y hay que acotarlo. Porque evidentemente no siempre vas a ser un desenamorado. No, pero luego tienes o- otros temas que te hablan de la alegría. Claro. Bueno, Entonces es muy bueno contar un par de veces, oye, no me amargues demasiado la tarde, no me digas muchas veces que te han dejado porque, joder, me lo voy a creer yo mismo ya también, ¿no? Pero todos los cantautores... a mí Jesús, háblame tienen de las su cosas espacio y tienen bonitas, su- ¿no? A ti. Claro. Pero hay muchos cantautores que se dedican más a este tipo, son más introspectivos y a la gente, y mucha gente que les sigue porque les gusta escuchar eso o porque igual el ser humano también vamos a regodearnos en las cosas más tristes, quizá. Hay de todo. Sí. Una vez más, hay de todo. Yo creo que en los Hay de momentos tristes la poesía, la literatura actúa como un bálsamo, ¿no? Y nos reconstruye, Eso. nos hace reponernos de los sinsabores. Eso. Pero, por ejemplo, en el caso del haiku es la poesía de lo cotidiano, entonces hay positivos, negativos. La vida misma. La vida misma, al amor, al desamor, a las fiestas, a la naturaleza, a todo lo que acontece en el día a día. Y yo creo que ese es quizá el atractivo del haiku, ¿no? La poesía de la cotidianidad, lo que nos pasa en el día a día, cualquier cosa simple le prestamos atención. Qué gozada. Oye, nos leerás luego un haiku Ay, sí. en japonés y luego... Sí, que a mí nos encanta. Elígenos un nombre. Pues dime que yo... Oye, me encantan las cosas que no entiendo. No, pero es importante, yo A mí creo- me encanta escucharla, ¿eh? A Aunque ver, sí, no a mí entienda ni también. patata del Jesús, que no japonés. está traducido, pero creo que es importante... No, pero que no me lo traduzca, No. yo prefiero oírlo en... sin, Pues que sin da subtítulos. una Sí. Pues luego jolines. te tapas los oídos, pero escucha, es interesante, yo creo, que escuchemos esa cadencia, ese ritmo, tal y como se hace allí, ¿no? Porque tiene su forma peculiar de hacerse y lógicamente nos llama la atención, ¿no? Bueno, además, Elena, aunque vosotros ahora no lo digáis porque tenéis que poner los auriculares todos, vais a tener de música de fondo una música que no sé si es muy inspiración japonesa, pero vas a tener una música que va a sonar de alguna manera, nos va a transportar a Japón. Vamos a escuchar entonces algún haiku. Sora no mi ga
Shiru koe, 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 haisenki. Solo el cielo escuchó aquella voz, 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 aniversario de la rendición de guerra. Bueno, yo creo que este poema es muy bonito porque habla de la relación que se establece entre el cielo como testigo y los últimos momentos de los pilotos suicidas que eran miembros de un comando especial llamado Tokotai, más comúnmente, popularmente conocidos como kamikazes. Kamikaze significa viento divino. Entonces cuentan que muchos al estrellarse gritarían ¡Madre! Este grito desgarrado, ¿no? Pidiendo el socorro de su madre en esos momentos tan duros. Pero eso solo lo puede saber el cielo. ¿Cuántas voces habrá escuchado el cielo? Nos hemos quedado Sí, ¿os ha gustado? muchísimo. Sí. A mí me gusta más en japonés. Bueno, yo tengo que confesar que cuando traduzco haikus, cuando elaboro los libros, lloro muchísimo. Y lloro de alegría, de pena, de satisfacción, de ira, de indignación, de todo, de todo. Entonces es como un proceso de purificación y disfruto mucho con ese sufrimiento, con ese sentimiento que tengo traduciendo. Sea el que sea, el que Sí, tiene ese momento. sí, sí. Quizá para eso se ha hecho el haiku. Lo que pasa es que, claro, hay que estar en el momento adecuado o hay que situarse, ¿no? No es lo mismo leerlo de cualquier manera, correr, que centrarte un poco Elena, en todo lo que lleva. Por eso, para estos haikus, ¿tú llevas cuántos años has hecho en Japón? Yo empecé a estudiar japonés en el año 1989, en el siglo pasado. ¿Cómo suena? Sí, pero ya tu vida en Japón, Elena. Sí, yo llevo 3 décadas viviendo en Japón y bueno, yo soy una mezcla de la cultura española y japonesa. Es que te iba a decir. Es que si no fuera así, mi vida hubiera sido inútil, en vano. Entonces, lógico que yo me haya empapado de la cultura japonesa viviendo 3 décadas allí. A eso me refería, y porque tengo, para estos haikus, sí, Elena... mi vida es una mezcla de... Oye, pues qué bonito, ¿no? Tener Sí. una mezcla entre el cordero lechal del burgalés Sí, y el sushi, y ¿verdad? el sushi, ¿verdad? El sake y el vino. Continuamos con María José González, de Jesús Domingo, Elena Gallego, Guillermo y Hansel. No, está. Pues, Retomamos en esta segunda parte, Guillermo. que ha cambiado de sitio. Hansel, calla un poco. Se nos ha olvidado antes, bueno, estaba yo en ello, pero se nos fue. Tenemos que decir que presentas esta semana el libro en la Sala Polisón, día y hora. Pues el 23 de febrero a las 8 en la Sala Polisón. Bien, entonces ahí se hará la presentación y explicarás un poco algunas de las cosas, de las características. Ha llamado mi atención cómo habéis ordenado, Seiku y tú, todos los haikus. Es decir, hacéis, por ejemplo, una diferenciación curiosa. No es lo mismo la persona que ha estado en el frente luchando que la persona que estaba detrás, en retaguardia, o que estaba en el momento de la guerra en otro lugar que no era combatiendo. Lógicamente eso hace que el sentimiento sea muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad esa es una de las grandes polémicas Sí, he en visto que torno es a polémico los también. sí, haikus de guerra. Entonces, pues hubo algunos haijines, los poetas de haiku, que pues fueron reclutados, es decir, pues hay una guerra y hay que ir, ¿no? Y bueno, pues otros, por las razones que fuera, se libraron y se quedaron en retaguardia escribiendo haikus imaginados sobre la guerra. Y bueno, pues claro, por una parte unos decían, ¿y por qué yo no voy a poder escribir lo que me imagine sobre la guerra sin necesidad de haber ido? Y los otros decían,
pues claro, tú ahí muy cómodamente, sin sufrir nada, tranquilamente en tu sofá. Bueno, sufriéndolo de otro modo. Bueno, sufriéndolo de otro modo, pero no estaban expuestos a los bombardeos, y claro, pues eso también tiene relación con la verdad real y la verdad literaria, que ese también pues es otro tema polémico. Es decir, nosotros partimos de la base de que la literatura no tiene que ser necesariamente verdad, o sea, hay una verdad literaria. Y hasta qué punto tienen que ser realidad, tiene que suceder lo que describe el haiku, o puede ser algo imaginado, ¿no? Esa es la polémica de base que en el tema de la guerra pues se trasladó a ese tema, ¿no? Si son válidos los haikus que se escriben en la retaguardia, si tienen el mismo valor que los que se escriben en el frente. Y esa es una de las polémicas. Pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, vamos, la Guerra del Pacífico, que se puede considerar, ¿no? Porque, bueno, las otras guerras fueron un paseo. Bueno, las otras guerras también tuvieron sus complicaciones con China, con Rusia, y la Segunda Guerra Mundial es la que más cerca nos queda en el tiempo y sobre la que más se escribieron. Sí, sobre la que más incide la población civil, ¿verdad? Sí. Los bombardeos que tienen. Efectivamente. Porque con Rusia, la armada japonesa se limpia la armada rusa en un voleo. A Manchuria, bueno, podían haber pasado, en todo momento podían haber pasado hasta el centro de China, porque no tenían capacidad, ¿no? Es decir, eran auténticos paseos militares, ¿no? Sin embargo, en la Guerra Mundial, bueno, pues se les complicó el tema, ¿no? Después de lo de Pearl Harbor se unieron potencias y empezaron a tocarles en el interior, en el propio corazón de Japón. Sí, porque se ve que el pueblo sufre y bueno, pues hay un haiku que habla de que el pueblo recibe el arroz en las manos heladas. Entonces se refleja el sufrimiento del pueblo, es decir, una guerra que abarca ya a toda la sociedad, la población civil. Por eso te decía yo antes que evidentemente no es lo mismo estar en la vanguardia, estar recibiendo los cañonazos y los balazos, que haberte quedado atrás o en una ciudad. Sin embargo, tú te has quedado en la ciudad y tienes un hijo que sí ha ido al frente, o un hermano, o te has quedado no estás recibiendo las bombas, pero sí estás sufriendo con las personas. Siempre que hay una guerra, evidentemente hay un sufrimiento, o sea, que no sea el mismo, es indudable. Los poetas de haiku dicen que cuando hay una guerra es que se refleja hasta en la fisonomía de un perro, ¿no? O sea, todo lo impregna, la guerra lo impregna todo, y de ahí uno de los haikus más famosos de Watanabe Hakusen, que dice: la guerra estaba allí, de pie, al fondo del pasillo. Es impresionante ese al fondo del pasillo, sí. Todo lo que puede llevar. Para leer un haiku hay que entrar un poco en trance, eso, para poder... Sí, yo creo que sí, porque si te quedas con las palabras, con el significado inicial y literal, no percibes todo lo que hay detrás. Sí. Ese de al fondo del pasillo es impresionante. Ese lo leí anoche, ese haiku. Sí, esa es la esencia del haiku. El haiku es una chispa que lleva a una larga... Es la ignición. Sí, luego... Es como el hilo que nos hace tirar del ovillo. Oímos, en japonés son 17 sílabas, y de esas 17 sílabas empieza a surgir todo un mundo de asociaciones, de imágenes, de posibilidades, y cuanto mayor sea ese mundo, mayor es el valor del haiku. Cuanto más sugerente, cuanto más nos despierte, ahí está todo lo que, la esencia del haiku, su valor. Otro que me ha impactado era el del arroz, recibían el arroz. Es impresionante también todo lo que viene a decir ahí. Sí.
Lo recito en japonés. Sí. Aware tami, itesi isae, teni ukuru. Pobre pueblo, hasta el arroz helado lo recibe en sus palmas. Es impresionante. Quizá, pues no sé, a algunos les puede quedar muy lejos la guerra última en España, ¿no? Pero esas cartillas de racionamiento, Sí. los problemas a la hora de alimentarse, ¿no? Efectivamente, sí, Vienen ahí en todas plasmados, las arroz, guerras helado, hay unas cartillas de racionamiento, hay unos impuestos, hay toda una estructura pues para tratar de que la alimentación llegue a todo el mundo, pero no siempre es posible. Y esto es un tema muy importante, ¿no? Porque muchas veces creemos que en las guerras se muere sobre todo pues de la guerra misma, ¿no? De las heridas, de las bombas o los balazos, pero en las guerras la mayoría de la gente muere de hambre. Entonces eso es un tema muy interesante y una de las razones por las cuales el ejército japonés perdió fuerzas y acabó perdiendo y rindiéndose es porque no había alimentos. Y bueno, yo he conocido a muchas personas, yo estoy en contacto con la Asociación de Huérfanos de Guerra de la Segunda Guerra Mundial de Japón. He viajado con ellos, he hablado mucho con ellos, me han contado sus experiencias y la mayoría de esas personas que evidentemente tienen ahora 70 y tantos años dicen que es que sus padres murieron de hambre. Es impresionante. Uh-huh. Lo que puede hacernos pensar, ¿no? Cuando hemos iniciado esta charla al principio, que hablabas tú, ¿no? De los conflictos existen y es bueno que existan, yo creo, porque somos unidades, cada uno. Sí, es natural que haya conflictos. El problema es cómo resolver ese conflicto sin llegar a hacernos. No nos han enseñado a gestionar los conflictos de forma no violenta. Entonces, toda la vida nos hemos basado en el manodurismo, en la fuerza, violencia más o menos psicológica, forzar las cosas para tratar de conseguir lo que queremos, pero no nos han enseñado a gestionar sin violencia. Entonces eso es algo que tenemos que aprender a partir de ahora. Pendiente. Y luego también está que somos el ser humano, tenemos que ser los mejores, los grandes, la primera potencia, la no sé qué, y entonces detrás de todo eso a veces caemos, que muchas veces en este tema de la guerra, y a veces es más que nada por una demostración de que somos los líderes mundiales de esto, de aquello, del otro. Ahora, por ejemplo, con Corea del Norte, ¿no? Bueno, pues este señor que nos tiene a todos un poco aquí cogidos, porque está todo el mundo tranquilo, pero está continuamente haciendo manifestaciones. Es una forma de defenderse, un país pequeño. Se defiende de esa forma amenazando. ¿Pero de qué se va? No, pero ¿para qué defenderte si nadie te ha...? Bueno, muchas veces las exhibiciones de poder responden precisamente a un complejo de inferioridad, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta, los maltratadores domésticos tienen un profundo complejo de inferioridad, son muy débiles, entonces para esconderlo utilizan la violencia. Y cuando alguien necesita llegar a esos extremos, pues es que le falta los argumentos para solucionar los conflictos a través del diálogo. Y ni siquiera para convencer, efectivamente. Lo que pasa es que uno es por demostrar su capacidad y otros quizá porque tienen que defenderse de eso, ¿no? Entonces el tema de la no violencia, en este caso de las guerras, es un poco complicado. Hombre, lo de Japón la verdad es que unos atacaban y otros iban atacando. Es decir, lo de Pearl Harbor es la solución del Yamamoto famoso con el primer Tora que desarrolla, ¿no? Con toda la flota naval que bombardea Pearl Harbor porque veían que Estados Unidos se aproximaba. Se aproximaba cogiendo determinadas islas muy estratégicas para Japón. No importantes en cuanto a que se pudieran sacar alimentos, se pudieran sacar hidrocarburos o cualquier otro tipo de cosas, sino estratégicas, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, ¿no? Podía ser atacado. Desde el punto de vista militar, ¿quieres decir? Claro. Entonces, pero hay una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Fíjate que el único gobierno que no cayó, porque cayó el francés. Después de la guerra,
el de Gaulle famoso, bueno, pues llegó, pero era una persona que estaba en el exilio. Como el único gobierno que no cayó, que tampoco el emperador le afectó desde el punto de vista del poder, fue Japón, habiendo perdido la guerra. No hubo criba del gobierno, no se tambaleó nada allí. Exacto, que llama mucho la atención, porque a veces siempre suele suceder, ¿no? Que Claro. detrás de una historia de este tipo, la primera cabeza que cae es la del mandatario, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo es cierto, Sí. ahí se mantuvo y de hecho creo Tú que... fíjate, luego- en el eje, bueno, pues que era Alemania, Italia, Japón posteriormente, como Italia y Alemania desaparecen, Japón permanece en la estructura Sí, principal. bueno, permanece, pero al igual que hubo unos juicios de Nuremberg, también hubo unos juicios de Tokio al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que allí se hizo justicia, que es lo principal que necesitamos. Y yo creo que tenemos que conceder mucha importancia al tema de la violencia. Quizá el tema de la guerra nos quede lejos, pero no tenemos que olvidar que la simiente de la guerra se gesta en nuestra vida cotidiana. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, cuando reímos chistes que vejan a la mujer, cuando permitimos Sí. pues, que personas misóginas, sexistas dirijan el mundo, bueno, pues eso Es todos... una semilla. Sí, de Sí, alguna forma, pues todos somos cómplices Sí, pasivos sí. y Cuando contribuimos, aguantamos una difamación y nos hacemos sordos. Yo creo que efectivamente, hay que ser valientes y decir, tú eres un difamador. cuando vemos un delito y miramos a otro lado Eso para es. no meternos en líos, Eso ahí Claro. estamos haciendo el lío más Eso es, grande. Eso es. Y hay que cortar a esas determinadas personas, Nos ¿no? convertimos en No me embajadores. cuentes chistes machistas o chistes misóginos. Claro, lo que pasa es que es muy difícil enfrentarse con un amigo Claro. y decirle, oye, esos chistes no tienen gracia. Ya. Porque, por ejemplo, los violadores de San Fermín pues han crecido en nuestra sociedad. Por los chistitos, eh, por las gracias. Sí, Claro. y bueno, algo habrán visto que les ha hecho entender que no estaba del todo mal lo que hicieron. Es que tienen ahí- Entonces, yo creo que nosotros mismos tenemos que reflexionar y plantearnos que quizá estamos haciendo algo mal como sociedad en el momento en que hay suicidios por acoso escolar, en el momento que tenemos 50 o 60 mujeres asesinadas al año por sus parejas o exparejas, y en el momento en que hay personas que fallecen sin haber podido recibir las prestaciones. Es decir, hay una violencia estructural en la sociedad que permite esa violencia visible, que es la punta del iceberg. Efectivamente. Oye, Elena, ¿en Japón están las cosas como aquí en cuanto a la violencia de género? Bueno, está los todo, problemas en las está escuelas todo el con los mundo y niños? sí. ¿Crees que esto está extendido por todo el Sí, mundo? cada sociedad tiene sus problemas más o menos distintos dependiendo un poco pues de las características de su cultura. Pero bueno, hay problemas universales que se dan en todas partes. Y bueno, pues el problema básico de la violencia de género es que hemos crecido en culturas patriarcales y nunca hemos cuestionado esas bases, ¿no? Las mujeres aceptan tácitamente la supremacía del hombre y eso lo acepta toda la sociedad. Entonces eso legitima que en un momento dado pues el hombre se crea con derecho a golpear a su mujer. Por ejemplo, en Rusia pues parece ser que la ley permite maltratar, pegar a tu mujer una vez al año, ¿no? O sea, eso es escalofriante y sin embargo sucede aquí al lado, a 5 horas de avión. Sí, sí, y con una ley además muy reciente, Sí. con el gobierno de Putin. Qué horror. Pero, Lesma, ¿se puede decir que Japón, claro, es decir, más o menos, pero sobre todo teniendo en cuenta que tú te has centrado en ello, es un pueblo más bélico que otros? No creo que sea más bélico que otros, simplemente cuando se produce una situación de guerra,
el ser humano que llevamos dentro se convierte en una bestia. Entonces se produce la depravación, la degeneración y en una guerra todo es posible. Entonces eso se va gestando, ¿no? Igual que por ejemplo en Alemania se fue gestando la violencia hacia los judíos que finalmente desembocó en su genocidio. Y bueno, pues todos los países, en todos los países del mundo ha habido guerras, ¿no? En distintos momentos de la historia. Entonces no hay un pueblo más belicoso que otro, simplemente cuando se producen estas situaciones sale lo peor de cada uno. Hombre, Japón siempre ha sido un país cerrado, ¿verdad? Y cerrado a religiones exteriores. Los jesuitas que intentaron en el siglo XVI meterse con la religión católica sufrieron muchísimo, les tuvieron que echar y al final desaparecieron, ¿no? Cerrado en todo lo que era algo que viniese de fuera, así como Filipinas, la zona de Conchinchina que decíamos aquí en España, ¿no? O la zona de en realidad China. yo creo que el ser humano siempre se siente amenazado por lo distinto, siempre vamos a lo conocido, a nuestra zona de confort y ponemos barreras, muros hacia todo lo que viene de fuera. Ahora entre todos estamos construyendo un muro hacia los refugiados y bueno, en su día también ha habido otros muros, por ejemplo Chipre, Nicosia está dividida por un muro, Berlín estaba dividida por un muro. Nosotros Palestina. los españoles también en su día expulsamos a los judíos. Bueno, pues digamos que todo se ha convertido en un yo y los míos y los demás pero no. fíjate, Elena, me estaba acordando yo ahora, bueno, lo he pensado alguna vez, pero ahora me ha venido a la mente. Cuando nosotros hemos tenido necesidad, yo recuerdo mi infancia, íbamos a Alemania a trabajar y entonces no pasaba nada por ser inmigrante. Te ibas a Alemania y había que aceptarlo, ¿no? Y ahora cuando quiere venir alguien porque hay un conflicto en su país, le ponemos trabas. Porque al obrero español le necesitaban, al obrero turco se necesitaba. Sí, pero ¿y cuánta Claro, gente? ahora no se necesita. Pero ¿cuánta Entonces me gente estorba. salió de aquí? Mucha, Claro, muchísima. claro, a otros lugares a buscarse la vida porque aquí pues no había trabajo, había una hambruna y tenían que buscarlo. Y bueno, pues nadie entonces pensaba que eso era algo negativo, ¿no? La inmigración, bueno, pues mira, podía ser mejor o peor suerte, porque hubo gente a la que le fue muy bien cuando salió fuera. Y eso repercutió no solo en ellos, sino en sus familias aquí. O volvieron años más tarde con un patrimonio fuerte que habían ido haciendo. Y entonces no era malo. Pero ahora, claro, cuando viene alguien de fuera, lo ponemos Lo que inmediatamente... pasa, Guillermo, que también ha coincidido con la gran crisis económica en muchos países, entonces, bueno, que no es que sea una justificación, pero si ahora estamos todos como estamos y encima vienen otros y tal, que quiero decirte que a priori igual no es un tema de que la gente tenga mala fe en general, ¿no? Hablo de los ciudadanos de a pie, no de los gobiernos, sino que dice, bueno, es que estamos todos, porque yo esto lo escucho en la calle todos los días, ¿eh? Claro. Dice, no es que tenga en contra nada de la gente que venga, lo que pasa es que ahora mismo el país no está viviendo una situación especialmente buena económicamente hablando, y claro, toda esa gente que viene dispuesta a trabajar en lo que sea o lo que haga falta, pues puede quebrantar un poco tu espacio en el sentido de un puesto de trabajo, Yo eso lo etcétera, comprendo, etcétera, María José, etcétera. eso está claro, ¿no? El problema es que cuando en mi casa no hay pan, yo voy a tu casa y entiendo que puedo ir a tu casa y que tú me des parte de tu pan. Pero cuando yo ya tengo pan y viene otro de otra casa, entonces no estoy yo dispuesto a recibirlo. Eso es lo que... me Yo incomoda, creo ¿no? que hemos perdido mucho de valores humanos, de generosidad, empatía y entender que los inmigrantes son personas como nosotros. Entonces, por eso les colocamos en esa situación. Habría que ver qué pasa aquí si se declara una guerra ahora mismo. O sea, y tú estás con 3 bebés en casa, Exacto, pues sí, sales sí, de aquí sí. zumbando donde Está sea. claro, sí, Pues sí. tienes que buscarte la vida, con Está mejor o claro. peor suerte, pero aquí no te vas a quedar esperando que caiga el pepino en tu casa. No, eso está clarísimo. Lo que pasa Sí. es que digo que tú escuchas
cotidianamente hablando a gente que a priori son buena gente, que no tiene nada en contra de Sí, este, pero hay de una este cierta tema. hipocresía en eso. Yo quiero quedar bien ante la opinión pública diciendo, no me... Hombre, yo no tengo nada contra ellos, pero interiormente dicen, no me gusta. Y eso es un problema que tenemos que quitarnos del medio. Quizás es Hay gente que nos... desconocido que decía Claro. Elena. El miedo a aceptar la alteridad, la otredad, el miedo a Claro. compartir, porque nosotros siempre vamos a lo conocido, con nuestros amigos de siempre, comiendo lo de siempre, vamos a lo que conocemos y nos cuesta abrirnos, conocer cosas nuevas. Entonces, mientras no haya un interés por el prójimo, la consideración de es ser humano igual que yo, interesarnos por su lengua, por su religión, por sus costumbres, entonces es que no hay nada que hacer, porque nosotros nos sentimos superiores a los demás, ¿no? Vivimos en una sociedad competitiva en que hay que ser el mejor como país, como equipo, como persona en el trabajo, etc. Y entonces siempre vemos a los demás con cierta superioridad desde una especie de rampa o podio, ¿no? Entonces nos impide estar en armonía con los demás y formar parte del universo como ellos. Has dado una clave, formar parte del universo, formar parte de la Tierra, de lo que hay, ¿verdad? El que inventó las fronteras verdaderamente tuvo muy mal invento, ¿no? Y fíjate que nos han hecho daño. Y si hay un pueblo que realmente ha sufrido mucho el éxodo, es el español. Los sefardíes se tuvieron que ir y sufrieron un éxodo y eran tan españoles como el Cid, o como la Sí. reina católica, vamos, por aproximarnos más cronológicamente, ¿no? En la República ocurrió, no hablemos ya en los liberales, los tradicionalistas, etcétera, ¿no? España ha sido un pueblo de éxodo, permanentemente, y siempre hemos tenido donde ir, y nos han acogido. Fijaros que México no era más rica ni muchísimo menos que España, y acogió a miles de españoles, ¿no? Por ejemplo. Ese libro que se presenta, Haikus de Guerra, recordamos el jueves, día 23 a las 8 de la tarde en la Sala Polisón. Un libro interesante porque aparte de los haikus, que además el libro es bilingüe, viene una introducción y un prólogo de Seiko y de Elena que son muy interesantes para entender este mundo de los haikus y concretamente de los haikus de guerra. Quiero decirte, Elena, que yo tengo el libro hace tiempo y me lo han regalado en Sevilla, no en Burgos. ¿Ah, sí? O sea, que lo sepas, que en Sevilla está tu libro porque a mí Sí. me lo han regalado en Sevilla. Ah, pues me alegro mucho. Yo hice el doctorado en la Universidad de Sevilla, así que es una ciudad en la que tengo muy buenos recuerdos. Bueno, pues vamos a hacer la última pausita, hacemos la última pausita y ya pues un poco hablamos de la presentación y los vamos. Ongaku significa música y bueno, como todas las palabras japonesas, pues tiene su etimología. On significa sonido y gaku es alegre. Entonces, música en japonés etimológicamente significa sonido alegre. Y bueno, pues la música es el verdadero lenguaje universal. La música y la sonrisa. Pues este es nuestro perro albino, hoy Oye, con Jesús, Guillermo Díez, Jesús Domingo, con Elena Gallego y María José González. Guillermo, y Hansel, como Y no, Hansel, Hansel salta. también. Quería yo, en nombre de todos, mandar un beso muy grande a Encarna Aguilar, nuestra pintora que ha venido aquí alguna vez. Ella ya sabe por qué. Muchos besos, pero ella ya sabe por qué. Un beso muy grande, Encarna. Y te esperamos por aquí, ya lo sabes. Estamos en la recta final. Sí, pero ha dicho Elena que nos iba a leer Sí, por algún favor. haiku un poco especial. Sí, un haiku un poco especial. Yo comentaba antes que el kigo es la palabra de estación en el haiku que nos sitúa en la época en que se ha compuesto, y luego en los haikus de guerra utilizaban la palabra guerra como contraseña, como clave, y también hay algún haiku que mezcla lo que es la guerra con la naturaleza. Es decir, dentro del fragor de la guerra
las balas que te pasan por delante, los aviones por encima bombardeando. Incluso en esos momentos algunos soldados se quedaban embobados viendo el vuelo de una mariposa. Entonces, el que haya seres humanos así, que han ido a la guerra pues porque el gobierno les ha reclutado, incluso a su pesar, dejando a sus padres, a sus hijos allí en la ciudad sin saber si iban a volver vivos o no, el que haya gente así que va a la guerra forzado y no le importa, o sea, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Las guerras las organizan los ricos para que mueran los pobres, ¿no? Y bueno, pues estando en la guerra, que uno se quede mirando un saltamontes o o la floración del cerezo o algo que todavía no ha sucumbido a la destrucción de la guerra, pues es algo que nos llena de esperanza y nos reconcilia con el mundo. Y otra frase del libro, también hay alguien que para que eso permanezca cambia los fusiles por la pluma. Impresionante. Sí, efectivamente, sí. Voy a leer este haiku. Sento wa wagamae o yuku chō no mabusisa. La batalla. Ante mí va el deslumbramiento de la mariposa. ¿Por qué se me ponen los pelos de punta? Pues fíjate que yo no entiendo nada y también me agrada. Pero es que es una sensación interna, así de... ¿no? ¿Eso de la mariposa cómo es? Sí, es que es escalofriante porque uno está en la batalla, tiene en la mano un fusil, está en las trincheras, todos son ruidos de bombardeos. Y pasa, lástimas y gritos. Sí, y le deslumbra una mariposa. Y todo lleno de sangre y arena y polvo. Y la boca reseca y la cantimplora vacía y el cuerpo sudado. Importante, Elena, y pensar en sobrevivir, es decir, que tiene que estar pensando cuando ve pasar las balas que una de esas puede ser para mí, quiero decir que con todas esas connotaciones que estás dando, o sea, cómo... Qué grande es la capacidad de decir, me distraigo, me elevo, no me distraigo, me elevo porque veo... El sentimiento básico del ser humano es la supervivencia y por eso nuestro cuerpo y nuestra mente están equipados para detectar todo lo que sea amenazante, ¿no? Pues agresivo. Y sin embargo está ahí tratando de sobrevivir, está en unos momentos que son de vida o muerte y sin embargo la grandeza de su alma es tan inmensa y la amplitud de su visión que una mariposa le capta la mente y le deja fascinado, ¿no? La belleza de la naturaleza, de la mariposa u otros animales que puede con la bestialidad del ser humano. La peor parte del ser humano. Efectivamente. La violenta. Impresionante. No tenemos palabras, Jesús. Nos quedamos todos mudos. Sí, es que bueno, yo no sé, yo disfruto mucho porque, claro, yo esto lo leo en japonés, lo elaboro en mi mente en japonés, lo traslado al español, disfruto en las dos lenguas y pienso, a ver, los hispanohablantes, ¿cómo podrán entenderlo mejor? ¿Cómo transmitir este sentimiento, no? Y bueno, ya se desata un proceso mental que me envuelve y me... Bueno, me encanta además como lo dices, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y es de las pocas cosas que me gustan oírlas, no solamente escucharlas. Ah, sí. Eso es. Sí. Bueno, pues aquí estamos como tontos. Qué bien. Pues que nos vamos a despedir. Sí, recordamos el jueves a las 8. Jueves Sala a Polisón. las 8. Allí os esperamos en este encuentro entre culturas. Eso, nunca mejor definido. Vale, José, enseguida ya. Sí, esta semana, si Dios quiere, el sábado, El sábado, a ver. estaremos con un programa, pues como es habitual en Sebezade, variado para todos los públicos y para la gente de Burgos que vive allí, fundamentalmente. Bueno, pues siempre todos los años van autoridades, esperemos contar con un buen día,
Es que vamos a Baracaldo, Jesús, que es que tú la semana pasada no estabas. En Baracaldo os van a recibir de maravilla siempre. O sea, además les encanta. Probablemente vayáis a ese teatro que tiene, Sí. ¿no? El teatro que Sí. tiene ayer justo en el centro, al lado de Eso un es. parque. Muy, Ahí muy siempre, bien. siempre os van a recibir bien. No siempre, además se llena la sala, bueno, eso es un acto bonito. Y eso que ha dejado de ser el pueblo más grande de la provincia de Burgos, Baracaldo. Pero bueno, Y nada, trabajando hemos estado el fin de semana preparando esta función y a ello iremos, si Dios quiere, el sábado, con toda la alegría que da el hacer algo que te gusta, ¿no? Y sobre todo para la gente que te acoge siempre también. Así que de momento eso tenemos en perspectiva como trabajo para esta semana. Y luego, Elena, me encantará, voy a ver si lo puedo hacer, pero estaba pensando en la hora y en tu día para poder ir a Sí. la presentación. Bueno, Ya si sabes, puedes, por mi ujú. trabajo me da una rabia porque me pierdo muchas cosas. Bueno, si no puedes, no importa, porque luego lo pongo en el canal de YouTube. Eso es. Ahora Ujú. sabiendo que, porque eso no Sí. lo sabía yo, que Sí. es una buena cosa saber que te puedo escuchar si no puedo asistir. me han entrado unas ganas de comer sushi. Así. Bueno, pues fíjate que nosotros vamos a conectar, podemos conectar con Radio Takamatsu. Ah, Radio Takamatsu, que es Radio una Takamatsu. ciudad de Shikoku. Sí, Pues, magnífico. así nos vamos En el a- sur de Japón. Muy bien. Ujú. Y así nos vamos a Zona tropical, además. despedir. Sí, A ver si cerca nos de- cuesta. ujú. Teníamos, pues mira, esa se nos ha desintonizado. Vaya. Pero podemos poner, si que la tenemos, si no se nos escapa. Se escapa. Ahora, a ver, que había, a ver, una... No coges, Jesús. sí, tiene que salir. Sí, pues Radio Tokio. Ah, Tokio FM World. estupendo, Ah, sí. Radio Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo. Bueno, pero está en inglés, nada, entonces Es que está es Tokio Mundo, has dicho. O sea, tendríamos que haber puesto alguna en japonés. en japonés. Pero bueno, Bueno, eh, nada, muy interesante hoy, muy interesante. muy bonito. Y muy profundo. Mm, Y especial, muy ¿no? profundo. Hoy. Muy especial, muy profundo. Radio Kanoya. Ahí sí. Ah, y canciones de amor en japonés. Canciones de desamor en japonés. Cuac, cuac. Oye, pues hemos empezado con canciones de desamor. De canciones de desamor en De japonés, Ecuador, y ahora decía. ya japonés. Ya por lo que ha dicho. Claro. Pues es el Radio Kanoya, Kanoya. al sur del todo. Ajá. Nos vamos, esto fue el perro albino, la tertulia de Radio Evolución.